Hoy quisiera tomarme el tiempo para compartir con ustedes un poco, dialogar sobre lo que es la teología sistemática y su impacto en cuanto es a nuestra comprensión sobre Dios. La teología, en términos simples, es el estudio, la disciplina, es este logos, ¿no? De comprender a Dios que se ha revelado en la Biblia. Y la teología sistemática per se, dentro de las distintas teologías que podemos ver, es esta que intenta, que busca hacerlo desde una forma sistemática en donde a veces hay ciertas lagunas que no podemos entender debido a toda la complejidad bíblica y a toda la complejidad cronológica, histórica y todos esos contextos de interpretación, pues busca eso, estudiarla de forma sistemática. Por ejemplo, la teología sobre Dios, este, está la antropología cristiana o antropología teológica, la cristología, neumatología, escatología, entre otras disciplinas. Particularmente hablando sobre la teología sobre Dios, ¿no? Se escucha redundante, pero es una forma de expresarlo, es estudiar lo que es la cercanía y la distancia de Dios, que algunos teólogos utilizan la palabra, lo que es la inmanencia y lo que es la trascendencia de Dios. Y son conceptos bien importantes. Estos conceptos no se toman como atributos de Dios, sino que se toman como unas características, el cual los atributos de Dios, algunos señalan uno y otros señalan otras. Por ejemplo, cuando vemos lo que es la grandeza de Dios, habla sobre la trascendencia. Es decir, la trascendencia se refiere a Dios como un ser superior y como un ser independiente que trasciende a toda la creación. Por otro lado, vemos un atributo como la bondad de Dios que hace referencia a la inmanencia, que se refiere a este amor, a esta gracia presentada y esta involucración de Dios en toda la historia del ser humano y su interés en nuestro, ¿verdad? Bienestar y su interés en cumplir su propósito en nosotros. Y como podemos ver, ambas, se necesita ver un equilibrio en ambas, porque de lo contrario, si nos inclinamos a una por encima de la otra, vamos a caer en unos ciertos errores teológicos que no van a hacer mucho sentido. Por ejemplo, en primer lugar, cuando nosotros hablamos sobre la inmanencia de Dios, que hablamos sobre la involucración de Dios, en otras palabras, es la presencia de Dios y la actividad de Dios dentro de la historia humana. Si nosotros solamente consideramos la inmanencia de Dios, entonces realmente estamos destinados a confundir a Dios que solamente es su creación. Es decir, solamente es una actividad, solamente es una forma de ver a Dios dentro de su creación. Sin embargo, no le estamos viendo como un ser individual e independiente de su creación. No sé si me estoy explicando bien. Y algo que quisiera explicar, por ejemplo, en este sentido, a veces podemos ir corriendo en una inclinación panteísta. Panteísta, ¿verdad? Tiene el prefijo pan, que significa todo, y teísmo, ¿no? Claramente pensando, haciendo referencia de que Dios está en todo y todo está en Dios, que aunque en cierta manera se puede ver una cierta verdad dentro de esto, pero cuando vemos esto puramente sin una trascendencia, es decir, sin ver a Dios como un ser superior, es decir, trascendental a su propia creación, entonces Dios se confunde con la creación. Pues por lo tanto debemos hacernos la pregunta de dónde está Dios. Y podemos ver entonces caer en el error de ver a Dios como una fuerza más impersonal. Que ahí es entonces que tenemos que tener cuidado con estos asuntos. Por otro lado, cuando vemos la trascendencia, estamos viendo ok, un Dios que es superior, es independiente y es trascendente a todo lo que existe. Si solamente vemos una trascendencia y olvidamos la inmanencia, entonces caemos en el error de ver a un Dios que es todopoderoso, que conoce todas las cosas, sin embargo no se involucra en nada dentro de la historia del ser humano. Y aquí entonces hay otro problema, porque entonces estamos cayendo en un deísmo. Deísmo, a diferencia del teísmo, es una corriente que habla sobre un Dios, pero como una fuerza, ¿no? Diría más que una fuerza, es un ser que creó todas las cosas, sin embargo, no se involucra en su creación, sino que sencillamente ha creado y ha diseñado unas leyes
y todo lo demás se va a basar por esas leyes sin tener una actividad, ¿verdad? O tener una presencia activa dentro de la historia de la humanidad. Por eso es importante que debe haber un equilibrio cuando hablamos de este tema en entender lo que es la eh, inmanencia y lo que es la trascendencia. Claro está, hay mucho material teológico que habla sobre esto. Hay otras corrientes, por ejemplo, que en vez de panteísmo le llaman panenteísmo, eh, que también trabaja sobre este tema. Y algo que quisiera también mostrar y que nos enseña y que además de la parte y el elemento teológico, ¿qué aportación tiene esta teología dentro de nuestra vida y de nuestro estilo de vida a la hora de practicar nuestra fe cristiana? Es comprender que Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Siempre Él va a ser mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, lo que se ha revelado sobre Dios es porque Dios le ha placido revelárselo a nosotros. Y por consiguiente, eso nos lleva a pensar que Dios es un ser grande, es poderoso y que siempre va a ser más grande de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, así de grande como es, por un acto de gracia y de bondad, ha decidido revelarse a nosotros y desea que nosotros podamos estar bien y podamos tener paz y una reconciliación. Y en este sentido, hago referencia al Salmo 34 cuando habla de que Él, o sea, Dios, ¿verdad? Dice en el Salmo 34, versículo 18 especialmente, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y eso me lleva a ver en mi posición de que indiscutiblemente nuestros errores, indiscutiblemente nuestros pecados, indiscutiblemente nuestra condición, Dios es trascendente, pero está cerca de cada uno de nosotros. Si te identificas con que has tenido un corazón destrozado, un corazón hecho pedazos, un corazón que ha sufrido mucho, un espíritu que también ha sufrido mucho, tengo que decirte que Dios está cerca de ti. Eh, la palabra de Dios nos enseña que podamos venir hacia Él y vengamos confiadamente hacia el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Nos lleva a tener una posición de que aún estamos respetando a Dios por toda su trascendencia, pero podamos tener la confianza de acercarnos, podemos tener la confianza de ver a Dios desde un punto de vista personal que sin duda alguna quiere restaurar nuestras vidas y quiere transformarnos en todo el sentido y en todo nuestro ser integral. Espero que esta información te haya podido ser de mucha utilidad para ti y para toda tu familia. Así que te veo hasta la próxima.